Buenas noches, querida comunidad médica, siendo las 9 de la noche hora Bogotá, Colombia, las 8 de la noche hora México, les damos la bienvenida a este OVA o de la Virtual Academy, semana número 47 del año. Y el día de hoy tenemos una edición muy especial de OVA con el doctor José Daniel Marín, quien nos acompaña. Doctor José Daniel, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hoy vamos a hablar de algo que es un tema que es tendencia y es hablar de marketing, pero no algo tan específico como lo que vamos a ver en la sesión de hoy, que es la anatomía del marketing, particularmente para la industria de medicina estética. Entonces, gracias por introducirnos en este tema. El doctor Daniel tiene larga experiencia y trayectoria en la industria farmacéutica, trabajando en laboratorios como Sanofi, Novo Nordisk y Galderma. Adicionalmente, ha impulsado diferentes modelos de negocio y estrategias de rentabilidad y funcionamiento de clínicas estéticas. Es fundador de su propia agencia de marketing, como lo es MedMedia. Y pues, doctor, para nosotros es un privilegio tenerte hoy acá. Bienvenido a este espacio donde conectamos países desde México, Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, donde Odela está presente. Perfecto, gracias a ti, Vanessa, por la invitación. Muchas gracias a Odela Colombia, Odela México, también por permitir esos espacios de educación médica continuada. Entonces, si les parece, pues empecemos. Les voy a proyectar mi pantalla y empezamos. Bueno, el día de hoy traemos un tema muy interesante que creo que ahora como médicos y como empresarios que somos de la salud tenemos que empezar a dominar y es todo lo relacionado a marketing y lo que está sucediendo pues en nuestro segmento estético. El día de hoy quiero traerles tres puntos claves de marketing médico que quiero que se lleven a la casa y es lo relacionado a uno, construcción de marca personal y temas puntuales que necesitamos tener en cuenta a la hora de poder dar un manejo adecuado a la marca personal. Dos, todo lo relacionado a pauta digital y qué deberíamos tener en cuenta a hoy para tener una pauta digital efectiva y poder tener conversiones en pacientes nuevos que lleguen a nuestro consultorio, qué debemos tener en cuenta. Y tercero, cómo debemos gestionar estos embudos de venta para que podamos potencializar y mejorar pues nuestras tasas de conversión en venta en nuestras clínicas estéticas. Y quisiera empezar esta conferencia adentrándonos un poco en lo que está sucediendo en el mercado estético actualmente. Traigo algunos datos de Colombia, sé que podemos tener algunas personas de otros países, sin embargo, esto pues es trasladable a todo el mercado de Latam porque es un mercado que viene creciendo exponencialmente. Particularmente en Colombia somos el segundo país en turismo médico en Latinoamérica. Actualmente nos rankean como el noveno país mundial en procedimientos estéticos. Entre el 2022 y el 2023 se han realizado 730.000 procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos y en 2023 se movieron cerca de 10 billones de pesos en el mercado de belleza y cuidado personal. Esto que nos denota que es un mercado que viene en crecimiento exponencial y que viene con muchas oportunidades pues de crecimiento y desarrollo de nosotros como empresarios. Ahora hablemos cómo está pasando y qué está pasando en el mundo digital y en el consumo digital de nuestros pacientes. Y aquí es donde viene a cambiar todo, el cambio del paciente del consultorio al buscador. El paciente ya no está esperando información, la busca, la compara y toma decisiones. Hoy el 80% de los pacientes están tomando decisiones y consultando decisiones en Internet antes de agendar una cita médica. Ya lo estamos viendo, digamos que ya todo el mundo de la revolución digital nos ha envuelto en todos los segmentos y en todos los negocios. Ya vemos que nuestros pacientes vienen muy educados en nuestras consultas, entonces ya estos pacientes pues están buscando todo en Internet para tomar decisiones basadas en datos. ¿Cuál es el error más común que estamos teniendo nosotros como empresarios y como médicos que estamos en el segmento estético? Es pensar que la historia comienza cuando el paciente llega al consultorio y no es así. Hay muchas cosas que pasan detrás antes de que los pacientes lleguen al consultorio y esto es todo el tema de educación, todo el tema de buscar y de sentir confianza en el paciente en el que van a poner su rostro y su salud. Entonces hay muchas cosas que están pasando atrás y que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a adentrarnos en este mundo digital.
Y ya el paciente pues ha cambiado, ya no está solo en el consultorio, sino que está en el buscador y ahora los motores de búsqueda como Google pues cobran una especial relevancia de lo que está sucediendo actualmente y vamos a ver ahorita qué estrategias deberíamos empezar a implementar para poder sacar el máximo provecho de estas herramientas desde el punto de vista orgánico, pero también desde el punto de vista de pauta digital para que también estemos siempre en el radar y estemos al acceso de todos los pacientes que están buscando consumo de servicios de salud por medio de motores de búsqueda. Entonces, doctores, bienvenidos a la era digital, nuestra principal canal para crear confianza con pacientes y por eso el día de hoy pues vamos a hablar un poco de todas estas estrategias de marketing digital médico que podemos empezar a implementar en nuestro consultorio. Recordemos, doctores, que la primera impresión ya no ocurre en el consultorio, ocurre en línea, la marca médica es nuestra nueva bata blanca y eso lo hemos visto ahora, todos tenemos una marca personal plasmada en nuestros activos digitales, principalmente pues lo que vemos ahora y digamos que el activo digital que más nos está convirtiendo actualmente es Instagram, donde vemos que ya todas estas personas están haciendo sus marcas personales basadas en su expertise, basada en su experiencia y basada pues también en una construcción de marca homogénea, que ya ahorita vamos a ver un poco más a fondo cómo deberíamos empezar a enfrentar esto, pero importante que tengamos siempre en cuenta, la reputación digital es nuestra nueva carta de presentación. Ya ahora no solo lo que está sucediendo dentro del consultorio como vimos anteriormente, sino que ya hay un back detrás de todo lo que estamos haciendo y esos son nuestros activos digitales. Y el nuevo ecosistema del marketing médico ya no se trata solo de tener presencia en redes, sino que también tenemos que tener una estrategia planteada. Y esto es la triada de la marca médica sólida, que es, digamos, uno de los ítems que quiero que se lleven hoy a casa. Y es esta triada que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir una marca y esperar un retorno de esta marca. Lo primero es la ciencia, la autoridad del conocimiento y es todo ese bagaje de formación y todo ese bagaje científico que ya tenemos y por el que hemos estudiado por años. El segundo es la empatía, que tiene que ver con toda la humanidad y la conexión que generamos con nuestros pacientes, bien sea en nuestras consultas al día a día, pero también cómo nos mostramos y cómo plasmamos esa marca personal en nuestros activos digitales, pero también cómo la comunicamos, por qué canales, cuál es nuestra estrategia de comunicación, cómo es la claridad y la consistencia de nuestro mensaje. También es importante para a la final unificar pues como todos estos ítems y tener una marca médica sólida. El marketing médico une ciencia, empatía y comunicación. Ahora, les hago esta pregunta. ¿Realmente nuestra marca está comunicando lo que hacemos o solo lo que estamos publicando? Creo que esto es una reflexión importante que tenemos que tener en cuenta, ya que aquí es donde empezamos a entender que el marketing no reemplaza la medicina, sino que la amplifica y por eso todos los que hacemos medicina, no solo medicina estética, debemos en este momento saber de marketing si queremos hacer parte de la revolución digital y de lo que está sucediendo en este momento en redes sociales y en consumo de servicios médicos en general por parte de nuestros pacientes. Hablemos un poco de fundamentos del marketing médico y vamos a ver un poco de conceptos claves que debemos tener nosotros como médicos claros para poder empezar a fortalecer nuestra marca en nuestros activos digitales. Y aquí digamos que les quiero traer tres conceptos claves que vamos a empezar a desglosar un poco con el paso de la presentación y son los conceptos de marketing, publicidad y marca. Recordemos que marketing es todo lo que tiene que ver con esa estrategia para conectar con nuestro paciente ideal. La publicidad es el medio por el cual comunicamos esta propuesta y la marca es todo lo que tenga que ver con la percepción que dejamos en la mente del paciente y esto va de la mano de una construcción robusta que tenemos que hacer donde entra a jugar actores importantes como marketing y publicidad para poder llevar pues esto a cabo. ¿Y cómo hacemos el planteamiento de marca? ¿Cómo hacemos un diseño y construcción de marca, doctores? Y yo creo que esto es supremamente importante y es el primer paso antes de iniciar una marca personal y antes de iniciar adentrarnos en todo lo relacionado con redes sociales. Lo primero que tenemos que hacer es un brand book con los lineamientos de nuestra marca. Hoy les quiero traer un ejemplo que es una de mis clínicas estéticas que tenemos en este momento y esta es mi marca personal. Mi clínica opera en la ciudad de Medellín y en la ciudad de Bogotá. Y digamos que aquí buscamos que siempre esté unificada la identidad de la clínica.
El Brand Book nos da todos esos lineamientos de gama de colores, de tipografía, de isotipos, de logotipos y cómo hacer un correcto uso de este de cara a las comunicaciones digitales que tenemos con nuestros clientes. Esto nos va a favorecer tener una unificación de nuestra identidad y nos va a favorecer que seamos mucho más robustos y mucho más reconocibles frente a nuestra audiencia. Y esto no solo se transmite digamos, a la marca en general, sino también a cómo lo comunicamos. Entonces, el brand book siempre también nos va a dar todo ese lineamiento de los elementos gráficos, de las características especiales que tiene nuestra marca, de cómo podemos hacer una lectura de nuestra marca para poder también que cuando nuestro cliente vea esa identidad, pues ya la relacione directamente a la marca. Entonces, aquí uno de los primeros ítems importantes que tenemos que tener en cuenta en la construcción de nuestra marca personal y cuando queremos empezar a activarnos en redes sociales o en cualquier activo digital es tener en cuenta nuestro brand book. Y esto, pues, digamos que lo empezamos a trasladar a todos los activos digitales. Por ejemplo, aquí les quiero traer cómo se ve mi identidad de marca de mis redes sociales, pero también de mi página web. Es decir, vemos una estética muy unificada, vemos una gama cromática unificada, vemos una tipografía que es consistente en todos los elementos gráficos de la comunicación digital de la marca y esto permite también que generemos mucha más recordación y que nos veamos mucho más estéticos de cara a cómo nos proyectamos a nuestros pacientes. Ahora veamos un poco de componentes claves del concepto de marca. Y aquí traemos tres compuestos claves. El primero es la identidad, quién eres y qué te hace único. El segundo es la propuesta de valor y yo quisiera detenerme aquí un poco porque la propuesta de valor es lo que va a definir cómo nos diferenciamos de nuestra competencia, cómo nos diferenciamos en el mercado y cómo hacemos incluso cierres de ventas por canales digitales. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante porque esto es algo muy sencillo y muy simple que muchas veces nosotros obviamos o tal vez ignoramos dentro de la comunicación de nuestros pacientes y es cómo nos estamos vendiendo y cuál es nuestra propuesta de valor frente a todo el mercado estético que está sucediendo. Y por último, la percepción, que es todo lo que construyen nuestros pacientes y lo que empiezan a creer de nosotros cuando al final tenemos estos tres engranajes trabajando para nosotros, es que se desencadena una venta. Y todo esto que les conté de la unificación y de la identidad de marca se hace con el fin de poder también nosotros generar una marca que también solo con la marca nos dé información de qué es lo que hacemos nosotros. Y por ejemplo, aquí les quiero traer un poco lo que hace CryoLab, que es mi clínica, la clínica con la que he trabajado hace 3 años, 4 años ya casi, y somos una clínica que tiene un propósito de ser un referente en la calidad del proceso de criolipólisis dirigida a personas con necesidades estéticas relacionada a la disminución de grasa. Eso nos ha permitido consolidarnos como un referente en medicina estética en este tratamiento y nos ha permitido ser fuertes en este tratamiento. Solo el nombre, solo la marca, solo el isotipo, el logo nos empieza a identificar como una empresa que se dedica y se especializa en este segmento y en este tratamiento. Ahora hablemos un poco de pauta digital. La pauta digital creo que es uno de los dolores de cabeza y digamos que una de las oportunidades más grandes que tenemos de potencializar nuestra marca, porque este es el canal más poderoso para lograr metas de ventas al día de hoy. Recordemos que hace muchos años las redes sociales fueron construidas para hacer conexiones, para poder hacernos ver de forma muy orgánica y las redes sociales era muy simple, simplemente generabas contenido de valor, generabas contenido que hiciera comunidad y ese contenido se hacía cada vez más viral y podías posicionar tu marca de una forma muy sencilla. Ahora las redes sociales han migrado a un modelo de negocio para ellos en el que prima todo lo relacionado a la inversión en pauta digital. Es decir, cada vez es mucho más complejo y mucho más difícil llegar a nuevas audiencias por medio de eh, 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 contenido orgánico. Es decir, ya ahora las redes sociales cada vez están despriorizando más el alcance orgánico que pueda tener nuestras redes y ya está, digamos que, potencializando mucho aquellas marcas que están haciendo pauta digital, inversión digital en las redes para poder pues masificar el mensaje y poder llegar a audiencias que se puedan traducir en compradores. Y aquí entran tres principales actores,
son los que clásicamente venimos utilizando. Google Ads, Meta Ads y TikTok for Business, que son, digamos, los Business Manager que nos están centralizando toda la estrategia de pauta de nosotros en los canales digitales y en las redes sociales actualmente. Google Ads es una plataforma de publicidad de Google que permite mostrar anuncios en su buscador, YouTube y sitios asociados y funciona bajo el modelo de pago por clic y segmenta por palabras claves, ubicaciones e interés. Vamos a ver ahorita esto en qué se traduce y cuál es la importancia de tener campañas actualmente activas en Google Ads. Ahora, por otro lado, Meta Ads, que es el clásico, el que todos venimos utilizando, agrupa la publicidad de Facebook, Instagram, Messenger y Audience Network para ofrecer campañas orientadas a distintos objetivos y a una segmentación avanzada basada en datos demográficos y de comportamiento. Ojo, cuando hablamos de una segmentación avanzada, nos referimos a un buen uso de Meta Ads, que ya vamos a ver un poco que hemos caído en el vicio y hemos caído en algunos errores de generar publicidad digital por Meta Ads de una forma errónea, por el cual estamos haciendo un gasto innecesario, un gasto grande de dinero, pero tenemos unas campañas de publicidad muy poco optimizadas que no nos están generando las tasas de conversión que estamos necesitando nosotros de acuerdo a la inversión que tenemos en pauta. Y ahora con TikTok for Business, que es, digamos, una plataforma relativamente nueva, pero con mucho potencial de crecimiento, con mucha oportunidad de poder llegar a nuevas audiencias, a nuevos segmentos de población de consumo, nos permite a las marcas crear campañas dentro de TikTok con formatos interactivos y de alta visibilidad. TikTok nos da un alcance y una visibilidad gigante, pero esto se enfoca más en generar alcance y conexión con audiencias jóvenes mediante segmentación por intereses y comportamiento, pero hoy ha venido migrando un poco también a la población adulta, donde digamos que también hay una oportunidad de crecimiento pues exponencial. Ahora hablemos un poco de la importancia de Google Search que les estaba contando. Google Search es importante y por qué deberíamos estar pensando ahora en pautar en Google Search nuestros procedimientos estéticos. Es porque el paciente, el cliente que busca en Google Search ya tiene una intención de compra. Es decir, esta persona es lo que conocemos como un lead calificado. Es una persona que ya está probablemente educada, ya está probablemente con una intención de comprar, pero quiere buscar dónde comprarlo. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejercicio muy chévere donde ponemos Liftera en Google y miramos qué es lo primero que nos sale. Liftera México, porque ahorita estamos en México, pero miramos cuando bajamos. Aquí vemos un doctor que está promocionando Liftera, una marca de una clínica que está promocionando Liftera, probablemente aquí en México, y eso es lo que nos permite hacer Google Search. Es decir, cuando esa persona entra a Google con una intención de compra, hacer una búsqueda, bien sea por complementar su educación sobre el procedimiento o buscar dónde realizarlo, nosotros deberíamos estar en los primeros motores de búsqueda para que seamos nosotros los primeros candidatos en dónde consumir este servicio. Y esto se hace por medio de dos estrategias. Una estrategia de eh, SEO, que es toda esta parte de construcción de páginas web y posicionamiento orgánico mediante palabras claves, que esto es algo que debemos manejar directamente con nuestro, digamos, proveedor de páginas web, pero también por medio de Google Search, donde nosotros podemos también por medio de pauta, segmentaciones de audiencias, optimizaciones de segmentaciones, llegar a una audiencia que se ajusta a lo que nosotros buscamos, a nuestro territorio y a ese tipo de población que queremos atender nosotros. Ahora, por otro lado, ¿qué está sucediendo en Meta y en TikTok? En Meta y en TikTok sucede algo muy curioso y es que el paciente o el cliente pueda que tenga o puede que no tenga un interés de compra. Realmente estos algoritmos y estas inversiones de pauta digital en Meta y en TikTok se basa en, uno, hacer, digamos, pauta y campañas publicitarias enfocadas más a intereses relacionados cuando el paciente o el cliente ha manifestado algún tipo de interés en algún procedimiento, pero también podemos llegar a pacientes que no hayan demostrado ningún tipo de interés, pero que puedan ser poblaciones afines que puedan querer consumir nuestros servicios. Entonces, digamos que aquí también hay una oportunidad de cierre de ventas y de conversión importante, no tan grande como lo hay en Google en este momento, pero también digamos que es algo que tenemos que tener dentro de los rubros de inversión en marketing que tenemos actualmente en nuestras marcas. Listo. Vamos a ver cómo medirlos, cuáles son estas métricas para cada uno de los momentos y aquí entran estos 5 conceptos claves que quiero que se lleven a la casa. Sería muy valioso que le tomen foto porque esto es lo que ustedes a hoy tienen que medirse ustedes si están haciendo pauta digital o deben preguntarle a su agencia de marketing
cómo lo están haciendo para que ustedes puedan saber si su rubro de inversión en marketing está siendo consistente a su conversión de ventas. El primero es el CTR, que es el click to rate, que mide el porcentaje de personas que hicieron clic en el anuncio frente al total de impresiones, es decir, el total de veces en que nosotros salimos al aire en esta pauta digital. Esto que hace que nos indica el nivel de interés y relevancia del mensaje o la creatividad. ¿Esto qué hace? ¿Qué nos indica? ¿Cuántas personas interactuaron básicamente o hicieron clic en ese anuncio para saber más, bien sea por ir a nuestro perfil o por solicitar información en nuestro WhatsApp Business, porque les llamó la atención o le interesó de alguna forma esa publicidad que les salió en sus redes sociales? Ahora vamos a ver otro concepto que es el CPC, que es el costo por clic, y este refleja el costo promedio que se paga por cada clic. Es esencial para evaluar la eficiencia del gasto publicitario y comparar el rendimiento entre plataformas. Este es uno de los puntos más álgicos de medición en pauta digital porque el CPC es muy variable y es variable de acuerdo, uno, a la segmentación que tengamos actualmente, dos, a la optimización que tengamos de esa segmentación y tres, incluso a lo que está sucediendo en general en el mercado en términos de pauta digital y en términos de competencia. Es decir, si nosotros entramos a digamos, a un grupo de personas que están pautando con una segmentación similar y entramos a competir en un montón de personas que están haciendo, esto hace que se nos incremente el costo por clic y que nuestra pauta salga muy costosa. Por eso es que ahorita vamos a ver qué es lo que deberíamos hacer y qué es lo que no deberíamos hacer cuando de pauta digital se trata. Ahora vemos un tercer punto clave de la pauta digital, que es el CPA, que es el costo por adquisición, y este básicamente nos calcula el costo por acción deseada, bien sea compra, registro, lead, y esto es una métrica central para analizar para analizar la rentabilidad de las campañas. Esto que nos mide básicamente cuál es ese retorno que nosotros tenemos para, digamos, por adquirir ese tipo de, ese paciente o ese cliente interesado en comprarnos. Por último, el ROAS, que es el retorno de la inversión, mide pues cuánto ingreso se generó por cada unidad monetaria invertida y esto es clave pues para tomar también decisiones financieras y para nosotros también saber cuál es ese rubro de inversión de nuestra facturación total de la clínica o del consultorio que vamos a destinar a pauta digital. Y por último, uno supremamente importante es la tasa de engagement y de interacción que evalúa el nivel de participación del público. ¿Esto con qué se hace? ¿Por qué es importante? Esto es importante para saber si nuestra estrategia de generación de contenido está siendo valiosa y está dando ese resultado que estamos buscando. O si por el contrario deberíamos empezar a reevaluar cómo estamos comunicando, cómo está haciendo esa estructura del contenido y qué debemos empezar a cambiar frente a esa estructura del contenido para poder aumentar la tasa de engagement y que las personas puedan interactuar más con nuestro contenido. Y para eso les traigo cinco también sugerencias que debemos tener nosotros y es, el primero, el objetivo claro. Debemos definir qué queremos lograr, atraer pacientes, posicionar la especialidad o educar sobre un tratamiento. Esto es importante porque esto también, digamos que define cuál va a ser nuestra estrategia de comunicación y también define cómo va a ser esa estructura del contenido. Recordemos que el contenido y la estructura del contenido es variable. Nosotros no podemos creer que todo el contenido se puede subir a pauta digital. Nosotros no podemos creer que todo el contenido nos va a generar comunidad y nosotros no podemos creer que todo tipo de contenido nos va a generar engagement o más seguidores o, digamos, posicionar nuestro nombre frente a nuestra audiencia. Tenemos que tener muy claro cuál esa es la estructura de contenido y esto va muy de la mano de la identidad de marca. ¿Cómo es ese contenido ideal que convierte en venta? ¿Cómo es ese contenido ideal que logra atraer más personas a nuestro perfil? ¿Cómo es ese contenido ideal que logra generarnos más seguidores en nuestro perfil y más comunicado y más comunidad? Ahora la audiencia y la segmentación. Esto es otro tip supremamente importante y es algo que muchas veces no tenemos en cuenta y muchas veces no estamos optimizando dentro de nuestras estrategias de pauta digital. Y siempre debemos estar calculando y recalculando cuál es nuestro público ideal, cuál es nuestro público ideal al que queremos llevar nosotros. No porque estemos en el segmento médico estético, sino porque también tenemos un gran universo donde tenemos que definir cuál es realmente ese público ideal para la marca. No es el mismo público ideal que yo busco para mi marca.
que el que uno de ustedes puede buscar de acuerdo a las tecnologías, de acuerdo a los servicios que ofrezcan en sus clínicas. Y aquí tenemos que tener en cuenta la edad, el género, la ubicación, cuál es ese nivel socioeconómico de ese tipo de paciente, cuáles son esos intereses y comportamientos de salud para poder también empezar a segmentar por intereses. Ahora el mensaje y la creatividad también es importante, ya que debemos comunicar con empatía y claridad, usar lenguaje profesional, visuales limpios, llamados a la acción concretos, esos visuales limpios muy alineados a nuestro libro de marca para que podamos tener un mensaje mucho más estético, mucho más consistente con nuestra marca. Y eso lo vimos pues inicialmente, que siempre debemos estar enfocados y siempre debemos estar, digamos, alineados a lo que diga pues nuestro libro de marca. Y por último, la estrategia del formato, ya hablamos un poco de esto, pero cabe resaltar que hay que elegir los canales y formatos adecuados. No todos estamos para TikTok, ni tenemos que estar para TikTok, porque no siempre nuestra audiencia está en TikTok. Nuestra audiencia incluso puede estar solo en Facebook y no lo sabemos. Depende mucho de, digamos, la edad del paciente y los intereses del paciente. No olvidemos, no dejemos olvidar todavía Facebook. Facebook todavía es una plataforma muy fuerte y muy potente para unos tipos de audiencias de edades avanzadas que también pueden ser clientes de nosotros y pueden ser consumidores de algunos tipos de servicios en medicina estética que tengamos nosotros. Y por último, la medición y la optimización para evaluar los resultados, clics, formularios, mensajes, reservas, para que nosotros podamos ajustar el contenido y la segmentación según el desempeño. ¿Esto cómo lo hacemos? Mediante todos los informes que nos sueltan pues estas plataformas de pauta digital, bien sea porque las manejamos nosotros mismos o porque tenemos un tercero o una agencia que se dedica a hacerlo, pero siempre tenemos que empezar a medir y optimizar estos resultados para que la inversión que tengamos sea consistente con el retorno de inversión y que tengamos un buen resultado en lo que estamos haciendo. Ahora miremos dos ejemplos claros de lo que está sucediendo actualmente en Meta, que creo que es algo muy valioso y cuando he hablado con muchos colegas he encontrado esto mismo y creo que aquí les voy a dar una recomendación que les va a funcionar muchísimo en la pauta digital y es la diferencia de pautar directamente desde Instagram Ads versus el Business Manager. No sé si todos estén familiarizados en qué es el Business Manager, pero el Business Manager es realmente esa plataforma de Instagram o de Meta en general, donde nosotros podemos centralizar toda nuestra pauta digital de una forma profesional y mucho más segmentada. Hoy nosotros tenemos una forma muy sencilla de hacerlo directamente desde Instagram Ads, que es donde vemos el botón aquí, donde salen clásicamente nuestros videos, que es promocionar publicación. Publicar y pautar desde acá es, digamos, un error, entre comillas, es algo, digamos, que puede funcionar para pequeños negocios, pequeños creadores de negocios, pequeños creadores de contenidos o incluso pequeñas tiendas, pero que tengan tickets de venta no tan altos. Recordemos que en el mercado estético nuestros tickets de venta son tickets de consumo altos, por ende tenemos que tener segmentaciones muy optimizadas de cómo llegar a nuestra audiencia para que no quememos publicidad digital y tengamos pues un cierre, una conversión pues de ventas pues baja. Entonces, la primera llamada es a que si podemos dejar de pautar por medio de este botón, podemos empezar a generar unas pautas mucho más inteligentes y optimizadas. Con el Business Manager tenemos un entorno mucho más completo y profesional. Desde aquí podemos crear campañas desde cero, podemos elegir múltiples objetivos, reconocimiento, tráfico, conversión, leads y ventas, y también podemos empezar a segmentar audiencias con mucha mayor precisión. Cuando nosotros tenemos integraciones API, que son esos WhatsApps que ya son mucho más robustos, de negocios mucho más grandes, podemos también hacer optimizaciones que están enlazadas entre WhatsApp y Meta para que podamos también que el algoritmo y la inteligencia artificial que opera muchas veces en estos paneles de segmentación de audiencias puedan también entender cómo nos están comprando, cómo está haciendo ese performance de nuestra pauta, cómo está comportándose ese consumidor, se empieza a alimentar y empezamos a optimizar mucho más esa pauta digital. Entonces, mi llamado a hoy es, si estamos haciendo por el medio clásico del botón de promocionar publicación, empecemos a migrar a estos métodos más robustos como el Business Manager. De aquí la sugerencia es, si no lo conocemos, empecemos a conocerlo. Hay algunos cursos que podemos tomar en Internet para poder entender cómo funciona el Business Manager. O dos, si podemos
apoyarnos de una agencia de marketing que tenga buen conocimiento en el mercado estético o en el mercado en el que estamos inmersos, pues que lo hagamos para que podamos sacar al máximo provecho de nuestras pautas y que nuestras pautas realmente conviertan y nuestra inversión no se queme y se vaya a la basura. Ahora hablemos un poco de la propuesta de valor, que fue otro ítem que nombré desde el principio y que es muy importante, del embudo de venta a la conversión real. Y aquí traigo dos ejemplos de lo que sucede muy a menudo y es cuando nos preguntan información. Aquí hubo un paciente que nos pidió información de uno de nuestros bioestimuladores de colágeno que nos encanta y digamos que hay una forma clásica en donde nuestro asistente médico, nuestros auxiliares o incluso nosotros como médicos abordamos esta información. La forma clásica es, ok, perfecto, te doy la información, nuestro tratamiento incluye un vial de Juveluc, el mejor y más potente bioestimulador de colágeno que te brinda resultados de hidratación, luminosidad y estructura en tu piel. Con este tratamiento podrás disfrutar de resultados armónicos mientras tu piel brilla con naturalidad, dando un aspecto hidratado y saludable. Precio, $700. Aquí dimos dos informaciones valiosas. Dimos la explicación de lo que es y lo que estamos ofreciendo y dos, dimos un precio. ¿Qué pasa aquí? Que esto no es suficiente. Siempre tenemos que ir un poco más y aquí es donde entra la propuesta de valor. La explicación siempre está, pero recordemos, nosotros no vendemos Juveluc. Nosotros vendemos Juveluc en nuestra clínica. Nosotros vendemos Botox, toxina, liftera, cualquier tecnología, cualquier procedimiento en nuestra clínica. ¿Qué nos hace diferente? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Y eso, si bien es obvio para nosotros, el paciente no lo tiene claro. Siempre recordémosle y no olvidemos la propuesta de valor de nosotros como médicos y de nuestras marcas para que ese paciente sienta que ese tratamiento que tal vez ya está seguro que quiere aplicárselo, deba aplicárselo con nosotros. Y por eso en este otro ejemplo ponemos realmente cómo vender clásicamente y sencillamente una propuesta de valor. Miren que dimos la misma información, pero hacemos énfasis en algo. En nuestra clínica, la aplicación de Juveluc es realizada por nuestro médico especialista con amplia experiencia en la aplicación de este tratamiento. Sus técnicas brindarán un resultado natural y efectivo, brindándote la seguridad que esperas con la aplicación de un inyectable. Adicional, garantizamos la originalidad del producto. Miren que en este corto texto nosotros dimos cuatro propuestas de valor. El primero es que es realizado por un médico especialista. Muchas veces, como el paciente es impactado por una pauta digital, no tiene realmente claro quién la aplica. ¿Es médico? ¿Cuál es su profesión? ¿Qué respaldo tiene? Aquí la dimos. Segundo, tiene una amplia experiencia en la aplicación de este tratamiento. Eso lo dejamos claro en el contenido por el cual el paciente nos buscó. No siempre, no necesariamente. Nosotros lo podemos reforzar. Sus técnicas brindarán resultados naturales y efectivos. Le estamos recordando y le estamos explicando al paciente que esto es un producto que tiene muchas técnicas y que nosotros como médicos dominamos esas técnicas y vamos a brindarle la técnica adecuada y la técnica ideal para su caso. Entonces, ahí estamos dando realmente una tercera propuesta de valor. Y la cuarta, estamos garantizándole que el producto es original, porque estamos dando un producto original. No subestimemos la cantidad de pacientes que tienen miedo a que se le inyecten otro tipo de sustancias permanentes por todo lo que ha sucedido pues en otros momentos. Entonces siempre demos pues como este énfasis. Entonces aquí vendimos cuatro propuestas de valor a la vez que estábamos explicando qué era nuestro procedimiento. Esto lo que permite es que el paciente entienda que quiere realizarse el procedimiento, pero también entienda que quiere realizárselo con nosotros. Y por último, no olvidemos también el poder de la estrategia de cross-selling o venta cruzada. Y aquí siempre traigo este ejemplo que me gusta mucho y es no busquemos siempre usar tratamientos únicos. Y por eso yo soy un fiel creyente de el poder de la depilación láser. Si bien la depilación láser es un procedimiento que muchos temen porque el mercado está totalmente saturado, el mercado está totalmente deteriorado desde algún aspecto por digamos, la competencia desleal y la competencia de precios, es un tratamiento supremamente poderoso para hacer estrategia de cross-selling. ¿Y por qué? Aquí podemos ver un camino, este camino que les traigo en esta diapositiva es como todo el año de consumo de un paciente en una clínica, en una de nuestras clínicas. Y miren que aquí pues el paciente tiene un camino, comprarnos depilación láser, pero el paciente tiene que venir a 8, 10, 12 sesiones de depilación láser.
Nosotros en esas 8, 10, 12 sesiones tenemos 8, 10 o 12 oportunidades de hacer ventas cruzadas. Por eso todo lo que sean tecnologías médicas como la depilación láser o cualquier situación que se traduzca en muchas visitas o en recurrencias de visitas, son cada una oportunidad de hacer una venta cruzada de cualquiera de nuestros procedimientos. Y por eso esto, digamos, es a donde tenemos que llevar a todos nuestros pacientes, a que en esas visitas empecemos a moverlo por nuestro portafolio de servicios, para que a la final ese costo de captación que tuvimos por medio de nuestra pauta digital que lo llevó a depilarse con láser a nuestra clínica, lo lleve a consumir otros servicios y se aumente el costo, digamos, la rentabilidad o el retorno de la inversión con un bajo costo de adquisición, porque el paciente solo llegó por depilación, pero nosotros podemos empezar a moverlo por otros servicios de nuestra clínica. Entonces, la invitación también es a empezar a definir dentro de nuestro portafolio de servicios cuáles son esos tratamientos potentes que pueden realizarnos recurrencias de visitas y que nos pueden estimular a que el paciente haga venta cruzada. Y para cerrar, doctores, pues esto es un abrebocas de lo que tenemos que tener en cuenta en una estrategia digital, de marketing digital, desde lo que tenemos que saber como médicos. Busquemos siempre vender procesos, vender transformaciones y contar historias que conecten con nuestro propósito y el de nuestra audiencia. Sé que nos fuimos un poco superficial con algunos términos, pero digamos que aquí, en resumidas cuentas, el mensaje es: trabajemos por nuestra marca personal, una marca robusta, una marca consistente, una marca reconocible que transmita todo lo que somos en nuestra identidad y lo que queremos transmitir nosotros. Dos, hagamos un correcto uso de nuestras estrategias de pauta digital, bien sea porque las manejemos nosotros, pero tomémonos el tiempo de entender, de aprender, para poder que saquemos el máximo provecho del universo de pauta digital, que es, digamos, la piedra angular y es en este momento la columna vertebral de todos los negocios, entendiendo la dinámica del consumo del nuevo paciente estético. Y por último, utilicemos estrategias de venta cruzada, utilicemos estrategias de venta de propuestas de valor de nuestras marcas para que también esos pacientes que nos estén contactando por canales digitales sientan esa confianza y sientan que tienen toda esa información digerida y valiosa para poder consumir nuestros servicios estéticos. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda, algo que quiera compartirnos. Ya, perdón que no había abierto mi micrófono, el mal de la pandemia. Excelente presentación, doctor José Daniel. De hecho, tenemos un montón de preguntas acá en nuestro chat que junto con la doctora Andrea Peñuela te vamos a ir leyendo que nos han puesto en mensajes directos al privado. Entonces voy a iniciar con la primera y luego la doctora Andrea con la siguiente. Entonces por acá nos preguntan, ¿cómo podemos los médicos mantener un equilibrio saludable entre nuestra presencia digital y nuestra identidad científica, asegurando que la exposición en redes no comprometa la credibilidad profesional? Yo creo que eso es una pregunta supremamente valiosa que tenemos que tener todos muy, muy en cuenta y es, nosotros dentro de nuestra estrategia de comunicación tenemos que tener varios pilares siempre. Entonces, ese pilar científico, ese pilar de credibilidad, ese pilar de educación médica siempre debe ir porque ese es el pilar que se traduce en posicionamiento de marca e incluso en crecimiento de comunidad. Entonces, esto por lo general y digamos que este tipo de pilar de comunicación de toda esta robustez médica y científica, por lo general no se traduce mucho en ventas o no lo hace de una forma muy temprana. Es digamos, un pilar que tarda un poco de tiempo en poder convertir en una venta real. Ahora está el otro pilar, que es ese pilar promocional, en el que no Ujú. somos tan científicos, pero sí hablamos mucho de ese resultado, sí hablamos mucho de qué esperar, de cuál es esa experiencia dentro de nuestra clínica o nuestro consultorio. Y yo creo que también es muy valioso que lo tengamos dentro de dentro de nuestra estrategia de comunicación, teniendo un balance entre ambas para no ver irnos 100% a la promoción, pero también tener ese balance en que podamos dar un mensaje educativo, científico, robusto, que muestre que nosotros pues sí estamos actualizados y somos pues un médico confiable. Muchas Bien. gracias, doctor Daniel. De verdad, muy buena presentación. Tenemos muchas preguntas en el chat que nos vienen desde el privado. Otra de las preguntas es, ¿cuál será el nuevo estándar de credibilidad para los médicos en la era digital? Creo que se parece mucho al anterior, pero ¿qué nos puedes decir de esto?
Yo creo que el nuevo estándar de credibilidad de nosotros en las redes sociales es seguir trabajando por nuestra presencia digital, entender que nosotros somos los reales líderes digitales de opinión cuando de salud se trata. Entonces, seguir educando a nuestros pacientes. Nuestros pacientes están tomando decisiones informadas en datos en Internet y estos datos tenemos que ser nosotros como médicos los que los facilitamos. Entonces, la invitación es a seguir generando contenido de valor, a seguir difundiendo nuestro mensaje médico para que no sean los influenciadores o personas no médicas quienes estén dando esas pautas de salud, sino nosotros como profesionales de la salud. Así es, Doc. A propósito de lo que acabas de mencionar, hay otra pregunta que es respecto al tema de influencers. ¿Qué opinas tú de es bueno pautar con influencers? ¿Lo recomiendas o no? Bueno, las estrategias de influence marketing son estrategias que deberían estar dentro de nuestro mix de marketing y dentro de nuestros planes de marketing en nuestras marcas. Lo que sí hay que tener en cuenta es siempre hacer un estudio juicioso del perfil de ese influenciador, porque los perfiles de los influenciadores sí determinan cuál va a ser la conversión y cuál va a ser el resultado final de esa alianza comercial que estamos haciendo con el influenciador. Entonces sí son valiosas, pero hay que buscar con quién. Y también hay algo muy importante que creo que este mensaje es súper valioso para que no cometan el error y es más seguidores no quiere decir mayor resultado. Tenemos que hacer un estudio juicioso de qué transmite ese influenciador en sus redes sociales. Si yo soy un influenciador de fitness, de bienestar, de alimentación saludable, de cuidados de rutina de piel y tengo, no sé, 10.000 seguidores, son 10.000 personas muy valiosas que están alineadas con nuestro propósito y con nuestra marca. Pero si yo soy un influenciador que tengo 20 millones de seguidores, pero yo me dedico a hacer bromas en internet, me dedico hacer, no sé, cualquier cosa, a hacer bromas con cosas locas o a pintar cosas o no, nada que tenga que ver con nuestro negocio, pues así nosotros hagamos esa alianza, son 10 millones de personas en su comunidad que no están alineadas y que probablemente no nos quieran consumir. Entonces sí revisemos cuál es esa comunidad y qué transmite ese influenciador dentro de su comunicación para poder definir si sí podría convertir y podría ser una buena idea hacer una alianza comercial. Perfecto, Doc, muchas gracias. Hay otra pregunta, Doc, en tu experiencia con tus clínicas. ¿Cuál debería ser el presupuesto o porcentaje total de los ingresos para temas de marketing o cómo lo alineas tú en tu experiencia? Perfecto. Digamos que el rubro de inversión de la facturación total en marketing está oscilando entre un 10% a un 20% de la facturación total. Es decir, si hoy facturamos 100 millones de pesos, deberíamos estar invirtiendo 10 a 20 millones de pesos en marketing. Esto no solo incluye pauta digital, esto incluye todo lo que tenga que ver con marketing. Entonces, generación de contenido, grabación de contenido, el insumo que nos vayamos a gastar, lo que vayamos a pagar en Meta, en Google Search, absolutamente todo debería estar oscilando entre un 10 a un 20% de la facturación total. Ahora bien, esto es muy variable y este costo debería cambiar de acuerdo a digamos, las proyecciones de los P&L y los cash flows de nuestro negocio, que eso es un tema más contable internamente de cada negocio, pero en términos generales debería estar oscilando en estos números. Puede ser menor incluso. Eso depende de qué tan rentable realmente estemos siendo. Muchas gracias, Doc. Otra pregunta, ¿qué opinas, Doc, si se deben hacer encuestas de satisfacción al paciente y en qué tiempo posterior al tratamiento? Las encuestas de satisfacción de los pacientes son una herramienta muy valiosa porque nos permite robustecer la experiencia que tienen nuestros pacientes y nos ayudan mucho a mejorar ese servicio que tenemos nosotros para poder hacer, digamos, aumentar esa tasa de recompra que tiene. Entonces, sí es una herramienta valiosa, incluso para también poder hacer estrategias de remarketing donde podemos reimpactar el paciente, entendiendo un poco cuál fue su percepción de satisfacción de su experiencia dentro de nuestra clínica o consultorio. Muy bien, ¿y al cuánto tiempo haces una sola encuesta de satisfacción o haces varias en determinado periodo de tiempo? Nosotros, digamos que en mi experiencia personal, nosotros hacemos encuestas de satisfacción aleatorias en el momento final del cierre.
de cuando ya se hizo el tratamiento, cuando ya finalizó toda su experiencia, hacemos encuestas de satisfacción aleatorias. Pero esto digamos que podría ser muy relativo de cada uno de los negocios, porque también hay que entender, y es que las encuestas que no son inmediatas también están sujetas a la subjetividad del resultado estético, que muchas veces es subjetivo, sobre todo en tratamientos de calidad de piel o en otros tipos de tratamientos Sí, es. estéticos, que la subjetividad es importante, entonces eso también nos puede sesgar un poco cómo está desatisfecho el paciente en términos de experiencia en sí dentro de nuestra clínica o consultorio. Doc, es que perfecto, muchas gracias. Tenemos varias otras preguntas más, Doc. El tema estuvo muy interesante. Entonces, otra pregunta que nos dice, ¿es bueno utilizar la caja de mensajes de Instagram para hablar con pacientes o prefieres otro tipo de herramientas como WhatsApp, Business? Perfecto. Esta pregunta es muy interesante y la verdad es que es muy variable la respuesta. A ver, si nosotros tenemos una campaña activa desde Instagram, esta campaña con foco a cierres de ventas o a mensajes, esas campañas son muy valiosas en mi opinión, en mi experiencia, porque nos generan mucho tráfico a nuestra página y nos puede generar, digamos que podemos hacer una campaña para mensajes y cierre de ventas, pero esa campaña puede convertir en comunidad y en seguidores por estar dentro de la misma red social. Entonces, mi experiencia me ha mostrado que da un buen resultado. Por otro lado, cuando nosotros hacemos campañas para WhatsApp, hay una ventaja muy grande y es que nosotros podemos hacer unas bases de datos mucho más robustas en WhatsApp y podemos utilizar estas bases de datos para hacer actividades de remarketing, cosas que no son tan fáciles de gestionar en las cajas de mensajes de Instagram. Entonces aquí es como buscar un equilibrio y tener campañas que manden tráfico a la caja de mensajes de WhatsApp, de Instagram, pero que también nos manden a WhatsApp Business. Sería mi recomendación. Muy bien, Doc. ¿Qué unos tips, doctor, que nos pueda dar a nosotros y a la audiencia, cómo volver una marca aspiracional, pero a la vez cercana para el paciente? Uy, ¿Qué crees que elementos funcionan? yo creo que hay varios elementos que funcionan ahí, pero pues yo creo que esto no tiene pues como una fórmula del éxito, pero creo que ahorita revisamos varios. El primero es pues tener una identidad de marca consistente, robusta y sostenible. Entonces yo creo que cuando estamos alineados mucho con nuestra identidad de marca, cuando trabajamos en ella, cuando tenemos un libro de marca, nos alineamos con eso. Creo que eso hace que también la marca de alguna u otra forma genere pues como un esteticismo pues muy particular, que la gente pues también empieza a buscar a percibirla como aspiracional. Yo, yo también considero que estamos muy alineados con lo que somos y lo que queremos transmitir, y eso se ve genuino, eso es aspiracional y eso también nos genera una comunidad muy bonita. Entonces, pues yo creo que esto es muy variable porque hay marcas muy divertidas, hay marcas que son muy sobrias, hay marcas que son muy limpias, pero también cada una pues tiene su particularidad y su comunidad. Entonces creo que esto es algo muy variable, ser uno mismo y transmitir Claro, pues la como su autenticidad. identidad. Exacto. Muy bien, Doc. Doctor, nos dicen también qué tan bueno es poner el precio del tratamiento en un mensaje de Instagram o incluso en un post. Sí, sabemos que el objetivo es tratamientos personalizados, combinando diferentes tratamientos o tecnologías, y a veces el paciente siente que la información dada no fue lo que finalmente cotizó. ¿Cómo manejas tú esta parte? Si el paciente, por ejemplo, te dice, no, yo quiero toxina, pero tú ves que tiene otras necesidades, ¿cómo manejas, pues, o cómo es más fácil eliminarlo a que acceda a tratamientos combinados? Esto yo creo que es una pregunta súper valiosa para poder optimizar mucho cómo hacemos la gestión comercial de nuestras pautas digitales. Y aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Nosotros podemos tener a grandes rasgos dos tipos de clientes en nuestras redes sociales. Ese cliente que ya hace parte de nuestra comunidad porque confía en nosotros, nos conoce o porque ya nos consumió, ese es un cliente en el que nosotros podemos llegar rápido con el precio, ¿sí? Con el precio porque él ya confía en nosotros, él ya nos conoce, él ya nos sigue, él ya sabe quiénes somos nosotros. Ahora, cuando nos transmitimos a ese paciente que acaba de llegar por una pauta digital, ese es el paciente o el cliente
más delicado. Y aquí es donde yo no sugeriría llegar con precio. Este tipo de cliente que lo conecta con nuestra marca, solo una pauta. Y en esa pauta nosotros no alcanzamos a transmitir todo lo que somos como marca. Y muchas veces tampoco alcanzamos a transmitir toda nuestra propuesta de valor. Entonces, sí es importante dar el precio, pero hay que saber cuál es el momento de dar el precio. Y el momento de dar el precio es el momento cuando ya le indicamos al paciente nuestra propuesta de valor y fuimos claros con todo lo que debería esperar en su procedimiento. Entonces, saludo, descripción del procedimiento, qué esperar del procedimiento, propuesta de valor, qué nos hace diferente, por qué deberías hacerte el procedimiento acá, cuál es esa recomendación que te damos nosotros que debes tener en cuenta para tomar la decisión de hacerte el procedimiento y por qué deberíamos ser nosotros. Y esto lo que va a permitir es que el paciente sienta esa cercanía y sienta, ok, estoy en el lugar correcto, ahí debo hacérmelo. Ese es el momento en que debemos dar el precio, porque este paciente que llegó por pauta no nos conoce. Este paciente, la única puerta de contacto que ha tenido con nosotros es ese video de pauta. Entonces, ahí es donde nosotros sí tenemos que tener en cuenta cuándo dar el precio. Y el precio no se debe dar al principio, porque así como llegó por esa pauta, así mismo se va a ir, porque no va a tener clara una propuesta de valor. Así es. Así es, Doc. Muchas gracias, Doc. Tenemos unas últimas dos preguntas. Yo sé que el tema ha sido muy interesante. Los médicos de verdad están preguntando por todos lados. Esta pregunta me parece muy interesante en esta era digital que nos dice qué límites éticos existen al momento de promocionar tratamientos estéticos. Bueno, digamos que esto es una pregunta que si bien no la hemos manejado realmente como deberíamos manejarla, pues cuando yo estudié marketing en algún momento que vimos ética, realmente nosotros como médicos en teoría deberíamos referenciar todo lo que decimos, todo lo que afirmamos en nuestras redes sociales. Digamos que nosotros como médicos deberíamos, desde el punto de vista de implicaciones éticas, deberíamos dar información que esté sustentada científicamente y deberíamos tener esa información a nuestra mano para poder que se la podamos sustentar al paciente en caso de hacer alguna afirmación o poder conversar con ellos. A lo que voy yo es, no deberíamos tampoco basar, digamos, lo que aseguramos por Internet por medicina basada en la experiencia, sino que deberíamos también hablar de medicina basada en la evidencia. Entonces ahí es donde yo sí creo que deberíamos, pues, tener digamos, esas consideraciones éticas y, pues, como médicos hablar de lo que realmente está en la ciencia y no de lo que creemos que es correcto, porque a la final no va a salir más de una percepción personal que se va a masificar en las redes sociales que tal vez pueda ser una percepción errónea. No, tal cual, completamente de acuerdo, Doc, con eso de medicina basada en la evidencia. Doc, yo sé que te había dicho que nos faltaba una pregunta, pero tenemos otra pregunta más. ¿Qué estrategia o tipo de contenido, y esto me parece muy interesante, recomiendas para LinkedIn? ¿O lo recomiendas utilizar o consideras que de pronto no es tan valioso? A ver, LinkedIn es una gran herramienta para poder tener un tipo de población muy calificada, un segmento de población tipo ejecutivo, una persona que tenga alta capacidad adquisitiva. Es una buena herramienta, tiene también herramientas para hacer pauta adentro. ¿Qué pasa? La pauta de LinkedIn es muy costosa y el alcance que tenemos en LinkedIn es muy limitado desde el punto de vista orgánico. Entonces, sí es una buena plataforma porque hay una buena audiencia que consume contenido en LinkedIn. Sin embargo, a hoy lo que hemos visto es que esas personas que están en LinkedIn las podemos empezar a captar desde plataformas incluso como TikTok, porque esta persona, este ejecutivo, este gerente de marketing que tal vez está en LinkedIn haciendo publicaciones de lo que está sucediendo en su empresa, este ejecutivo también en las noches scrollea en su cama y ve TikTok y ve Instagram, ¿cierto? Entonces yo creo que tal vez podríamos tener mejores resultados enfocándonos en plataformas como TikTok e Instagram, porque LinkedIn sí tiene esas dos particularidades. Uno, la pauta es muy costosa, entonces la conversión resulta siendo muy costosa. Y dos, el alcance orgánico también es muy limitado. Entonces yo creo que ahí podríamos reevaluar. Yo no lo hago, pero creo que podría ser una herramienta importante.
Me gusta LinkedIn, sobre todo cuando de campañas de alianzas comerciales se trata. Es decir, yo como clínica, yo como consultorio, quiero cerrar alianzas comerciales con empresas, con marcas. Por ahí podríamos hacer una estrategia de comunicación específica para LinkedIn. Pero más allá de eso, en términos de pacientes, no creo que la conversión sea muy alta. Opinión personal y la experiencia que he tenido con la plataforma. Si alguien descubre que resulta ser muy buena, pues que nos comparta cómo hacerlo para poder empezar a penetrar esta plataforma que no está tan explorada pues en este rubro. Muchas gracias, Doc, por la información. Ya para cerrar esta gran charla, Doc, una pregunta, ¿cuánto presupuesto es recomendable para empezar a pautar en Meta? Uy, esa pregunta es muy variable porque esto depende de lo que habíamos hablado inicialmente. ¿Cuánto es nuestra facturación mensual y cuánto es nuestro rubro de inversión en pauta? Y también es cuánto es nuestra capacidad de respuesta también. Porque una cosa, yo puedo hacer una gran inversión en pauta y puedo lograr 100 leads al día. Un lead es una persona que está interesada en consumir mis servicios. Ahora, yo voy a tener la capacidad de respuesta para hacer dar una respuesta oportuna a estos 100 leads. Recuerden que los leads, y hay un concepto en marketing de los primeros 10 segundos son supremamente valiosos para hacer cierres de ventas, porque cuando pasan este tiempo inicial, este minuto inicial, se disminuye hasta el 30% de la probabilidad de cierre de venta. Entonces, no es como que el lead llegó hoy y mañana lo voy a atender porque tuve tiempo. No, el lead se atiende inmediatamente. Entonces, esto es muy variable de acuerdo a la capacidad de respuesta que tengas. Si tú tienes un equipo comercial en el back que te está haciendo toda esa respuesta, que te está gestionando todos estos mensajes y que está entrenado en hacerlo con toda esta parte de venta de propuestas de valor, de todo esto que revisamos ahorita, tú puedes hacer la inversión que tú desees de acuerdo a la capacidad de respuesta de tu personal comercial que tengas en tu clínica. Si estás tú solo, pues dependerá mucho de lo que puedas responder y también depende mucho de cómo tengamos segmentado y optimizado esa pauta digital. Ahora, si lo hacemos desde el botón de Instagram, que les conté que no deberíamos hacerlo desde ahí, pues va a salir supremamente costoso, va a tener pocos leads y esos leads van a ser un montón de personas preguntando precio, 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 precio y no van a comprar. Ahora, si lo hacemos desde el Business Manager, tal vez salga más económico, tengamos más leads, estos leads sean más calificados y puedan desencadenar una conversación mucho más fluida y una venta mucho más efectiva. Perfecto. Doctor José Daniel, pues te damos las gracias por este OVA tan interesante, varios mensajes para llevarnos a casa y sobre todo para las clínicas de nuestros médicos. Esperamos que esta no sea solo la primera vez en OVA. Si hoy para cerrar te preguntara cuál sería el siguiente tema que traeríamos aquí a OVA para invitar a nuestra comunidad médica, ¿qué nos dirías? Uy, de marketing. Hay De que seguir marketing. hablando de marketing. Hay que seguir hablando de marketing. Los médicos, todos nosotros, asistemos en consultorio, clínica, tenemos que saber de marketing. ¿Por qué? Porque nadie sabe vender lo que nosotros sabemos. Porque nosotros somos los que sabemos lo que vendemos. ¿Sí? Ninguna agencia lo conoce. Nadie más, por más especializado que esté, sabe lo que vende un médico. Conoce a su audiencia. Y esto es lo que yo siempre le digo a las personas que hacen parte de nuestros clientes de nuestra agencia MedMedia, no es lo mismo vender un ácido poliláctico, una toxina botulínica o una depilación láser o un liftera. Todos los cuatro procedimientos tienen un buyer persona, es decir, una persona distinta, una población, un tipo de edad, un sexo, un género, unos intereses diferentes. Y eso solo lo conocemos nosotros. Entonces, para mí, marketing, sigamos entrenándonos en marketing para que podamos conocer y entender este gran universo de negocios y de entendimiento profundo que no nos dieron a nosotros en medicina y que pues vamos cada vez aprendiendo un poco. Maravilloso. Doctor José Daniel, muchísimas gracias. Pues a ustedes los invitamos a que sigan conectados en nuestra red de la Virtual Academy. Nos vemos el próximo jueves, 8 de la noche hora México, 9 de la noche hora Colombia. Y recuerden que pueden repetir esta edición de OVA en nuestro canal oficial de YouTube. Allí nos encuentran como Odela Oficial
y en 2 días aparecerá la grabación del doctor José Daniel. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. Gracias. Nos vemos. Chao, Doc. Mil gracias.